A ver, ahí sigue grabando. El trueque, decíamos, es la primera forma de intercambio comercial que consiste en el intercambio de una persona de mercaderías principalmente utilizadas para la subsistencia. Cambiaban huevo por verdura, ¿verdad? Hasta lo que hoy es el comercio electrónico, donde los negocios, las casas de comercio o los shoppings o los supermercados se encuentran en una página web, siendo establecimientos virtuales donde el usuario, donde el usuario accede a fin de realizar actos de comercio. Razón por la que la legislación en el mundo debe tener un nuevo método para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las transacciones por medio de esa nueva herramienta de comunicación. O sea, ¿cómo protejo yo hoy las ventas que se hacen por WhatsApp, por Internet? Eso es lo complejo, los contratos electrónicos. En igual medida se debe proteger a los consumidores y usuarios en general y en especial a aquellos que realizan las transacciones por medios electrónicos. Es un poco en cuanto al derecho y al proceso de cambio. Claro, antes era cambiar tomate por huevo. Hoy ya es entrar en la página web y comprar una película o pagar por una plataforma de algo, ¿verdad? Ese es el proceso de cambio. Y por último, el mercado global. Dice, la globalización, el punto 20, página 55, ha convertido al mundo en un mercado único, donde por minutos se realizan miles de transacciones desde cualquier punto del globo terráqueo. El mercado en la actualidad constituye el propio globo terráqueo, donde debe primar la libertad del comercio, la libre competencia. Las industrias para su competitividad deben desarrollar tecnología de primer nivel y debe pensar en la competencia existente en el mundo para sobrevivir en el comercio mundial, pues el mercado simplemente local resulta insuficiente. De ahí ese carácter que hablamos hace rato de la universalidad. El derecho comercial o el derecho mercantil es un derecho internacionalista, trasciende las fronteras. Con eso cerramos esta primera unidad, ¿verdad? No sé si hay algunas consultas, dudas, algo al respecto que no haya quedado tan claro. Vamos a avanzar con la unidad 2. Si no hay consultas. Ahí está. Bueno, vamos a avanzar con esta unidad 2. Manuel, en el Señor, punto 20, mercado global, el profe había hablado de patrimonio de afectación, fondo de comercio, que es la identidad, y el fideicomiso. Y después creo que había otras dos o tres más. ¿Vos te acordás de eso? sí, sí me acuerdo. Cuando hablamos de eso cuando hablamos de los sujetos que intervienen en un acto de comercio, ¿verdad? Nosotros Mm, hablamos generalmente conocemos a dos tipos de personas. Por un lado le tenemos a la persona física, nosotros. Por otro lado sí, le tenés a la persona jurídica, la empresa, por supuesto, ¿verdad? Y en tercer lugar, como un tercer género independiente, le tenemos al patrimonio de afectación. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de patrimonio de afectación? Que es una especie de patrimonio autónomo con vida a través de una ficción jurídica. El fideicomiso, la sucesión y el fondo de comercio. Son tres formas de patrimonio de afectación. El patrimonio de afectación es una suerte de universitas resum, una universalidad de cosas que es entendida como un sujeto del derecho, ¿verdad? Exacto, eso es lo que se denomina patrimonio de afectación. Cuando hablamos de fideicomiso, por supuesto hablamos de un fondo con autonomía que se administra para lograr un fin, ¿verdad? Cuando hablamos de sucesión, hablamos de una masa de bienes que tiene como finalidad llegar a sus herederos eventualmente. Y cuando hablamos de un fondo de comercio, la ley luego define, en realidad no define, pero establece un poco sus elementos, los caracteres, ¿verdad? Que es todo lo tangible, lo intangible, etcétera, de lo que constituye un fondo de comercio que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ese es el tercer género, Juan Esteban, el patrimonio de afectación, que puede ser un fideicomiso, sucesiones o un fondo de comercio.
Ok, listo. Ok. Ahora pasando a la unidad 2. Depende de bueno. Vamos a esta unidad 2 que dice contenido del derecho mercantil. Vamos a ver qué dice el resumen. Momentito. Dice contenido del derecho mercantil y su autonomía en el derecho comparado. En el libro dice el contenido del derecho mercantil, ¿verdad? Muy similar a lo que dice el resumen. En nuestro tiempo, el contenido del derecho comercial se ha ensanchado notablemente, pues el tráfico comercial ha superado los paradigmas tradicionales, traspasando las barreras propias que establecen las fronteras y establecer redes de contratos comerciales que deberán ser regulados por el derecho comercial. Claro, el derecho comercial dejó de ser una cuestión puramente local, puramente física, y se convirtió también ya en una cuestión global a través de la digitalización y una cuestión mucho más compleja a través justamente de esas redes de contratos comerciales. Por supuesto, hay una importadora que es la que trae el producto, eventualmente hay una distribuidora que es la que reparte el producto importado y hay un comerciante que es el que se encarga de hacer llegar el producto individualmente al consumidor final. Entonces por eso que hablamos de unas redes de contratos comerciales, ¿verdad? Hay una red de distribución bastante compleja. Bueno, de eso se ocupa el contenido del derecho mercantil. Durante siglos, dice el libro, se entendió por comercio solo la intermediación con ánimo de lucro. O sea, antes comercio era comprar barato y vender caro para ganar plata. Esa era un poco la definición antes, ¿verdad? El origen etimológico de la palabra comercio está ligado al de mercadería, merx. O sea, dice conmutación commercium. De modo que durante siglos se consideró que el derecho comercial estaba referido al tráfico de mercaderías y sus actividades accesorias. ¿Cuáles son las actividades accesorias del tráfico de mercaderías? El transporte, la comisión, el corretaje, la letra de cambio, el seguro, el depósito. Y por su íntima conexión, las operaciones bancarias. Agreguemos a esta actividad cada vez más importante cuál es la de los servicios en sus más diversas manifestaciones. Por ejemplo, informática, asistencia técnica, know-how, viajes, turismo, empresas de espectáculos públicos, comunicaciones, esparcimiento, etc. Son cuestiones mucho más actuales que se adhieren un poco a lo que es el acto de comercio en sí, ¿verdad? En consecuencia, la atención primordial de los turistas en la última mitad del siglo XX se ha dirigido a los temas conectados con la producción de bienes y con las empresas prestadoras de servicios al público, y asimismo a los problemas jurídicos ligados con los aspectos salientes de su poder económico. O sea, el movimiento de personas de un país a otro genera un nuevo contexto en el ámbito del derecho mercantil. Como bien señala el citado autor, el comercio de la actualidad difiere a lo que nosotros hablábamos inicialmente, que es puramente comprar caro y vender, o sea, comprar barato y vender caro. Difiere considerablemente del sistema comercial del pasado. Luego de la era industrial, la actividad comercial se convirtió en una actividad propia de los distribuidores, cuya función no se agota en ser simple correa de transmisión del producto del consumidor, sino también reviste una función importante en la regulación entre los productores, las industrias, las entidades vendedoras, organizaciones comerciales, hipermercados, negocios de autoservicio, etc. O sea, el distribuidor es un actor importante
porque en esencia es aquel que adquiere el producto del productor y lo distribuye a un minorista para que éste se lo haga llegar eventualmente al consumidor final. Es lo que hace más o menos hoy el supermercado, por ejemplo, ¿verdad? El supermercado le compra el tomate al productor y distribuye eventualmente para hacer llegar eso al consumidor final, ¿verdad? A las pequeñas tiendas que son las que venden al final el tomate al consumidor final. O sea, la actividad ya es mucho más compleja, ¿verdad? Después dice, ok, el consumidor se enfrenta directamente con el distribuidor y en muy raras ocasiones con el productor. Esto constituye la realidad del comercio actual. Casi ha desaparecido el comercio al por menor. Al contrario, la mayor incidencia en la economía mundial hoy día se realiza mediante el comercio electrónico. O sea, yo hoy ya no tengo contacto con el... ¿Quién produce los celulares? La matriz de Honor en China. Yo ya no tengo contacto con ellos. Yo compro ya de un distribuidor, del distribuidor, del distribuidor. Entonces, ya se complejizó el acto de comercio como tal, ¿verdad? El comercio realizado a través de diversos medios electrónicos y principalmente por internet se presenta como un área de notable expansión, fenómeno sobre el que existe una profusa información. ¿Qué es profusa? Confusa. ¿Qué significa profusa? Demasiado rebuscado el lenguaje de profesor, ya no entiendo. Viene de cantidad, eso, mi querido. De mucho. Ya, profusa entonces es abundante, copioso. Gracias, Julio querido. Gracias, Karen. Abundante, copioso. Entonces, cuando hablamos de profusa, hablamos de abundante. ¿Dónde me quedé? Profusa información. O sea, hay mucha información. Hemos señalado que aquello se debe a hemos señalado que ello se debe a que está asistido por fuertes incentivos económicos, una reducción de costos administrativos e impositivos, el acortamiento del proceso de distribución e intermediación, la posibilidad de operar durante todo el día, la superación de las barreras nacionales, el aumento de la celeridad de las transacciones. Según los autores tradicionales, el derecho mercantil tiene como contenido en general a los actos de comercio, que es lo que nosotros revisábamos en el artículo, creo que era 71, ¿verdad? De la ley del comerciante, ¿verdad? Que eran los actos de comercio. Las personas de los comerciantes y el derecho y obligaciones de estos. En efecto, Luis A. Argaña sostiene: el objeto del derecho mercantil es el estudio de los actos de comercio. O sea, el derecho mercantil analiza, estudia los actos del comercio. Trata también de la persona del comerciante, independientemente de la naturaleza de los actos realizados por los mismos, para imponerle obligaciones de carácter general por el solo hecho de dedicarse a la profesión mercantil. O sea, ejercer actos mercantiles o del orden de lo mercantil eventualmente tiene como consecuencia que entre dentro del ámbito de la ley y por lo tanto se imponen obligaciones. Eso en cuanto al contenido del derecho mercantil. O sea, por un lado, el contenido, haciendo nomás una síntesis de lo que leímos hasta acá, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del contenido del derecho mercantil, tenemos que decir que fue variando en el tiempo, porque inicialmente el derecho mercantil era solamente esa intermediación con ánimo de lucro. Era el distribuidor que quería ganar comprando barato y vendiendo caro. Esa realidad hoy ya no existe. Hoy existe una cadena o existe una sucesión de contratos en donde esa cadena de distribución es mucho más amplia, mucho más compleja por la masividad y por la globalización del contexto actual. Entonces es distinto el ámbito, el contexto que regula hoy el derecho mercantil, ¿verdad? Y tenemos nuevas realidades, como por ejemplo también la informática, lo digital,
¿verdad? Que son cuestiones nuevas que antes no existían. Por eso hablamos que cambió un poco el contenido, ¿verdad? Y también el sentido del comercio hoy también se fue modificando con respecto al pasado, ¿verdad? Hoy ya es una actividad propia de los distribuidores, ¿verdad? La actividad mercantil. Ya no existe el comercio al por menor. Lo que existe es el comercio ya al por mayor, por lo menos en mucha más preponderancia, en mucho más orden vamos a decir, de volumen, ¿verdad? Eso en cuanto al derecho mercantil, en cuanto a lo que dice al contenido del derecho mercantil. Continúo leyendo página 59. Dice, si bien el derecho mercantil en su origen ha reconocido ser un derecho de una clase profesional, como nosotros decíamos antes, ¿verdad? De los que ejercían el comercio hacia la zona del mar Mediterráneo, los italianos, los franceses, los españoles y los turcos, de esa clase, de esa corporación mercantil, eso fue en el inicio, que llegó a denominarse sistema subjetivo. Sin embargo, a partir del Código Civil francés, en contraposición, se ha extendido el criterio de los actos de comercio, es decir, el sistema objetivo. Empero hasta ahora, la ciencia jurídica no ha podido elaborar una teoría satisfactoria del acto de comercio. Por eso que tenemos ese criterio mixto, ¿verdad? No ha encontrado aún los caracteres esenciales distintivos del acto de comercio. Por lo menos, así como, disculpen la analogía, pero es complejo aún definirle. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la conducta está en constante movimiento y es muy compleja. Entonces no es tan difícil definirle al acto de comercio como tal, ¿verdad? En rigor, en el derecho no existen soluciones químicamente puras, tanto en el aspecto subjetivo del comerciante y en el aspecto objetivo de los actos de comercio. Son tenidos en cuenta para resolver los litigios comerciales. Y más aún en nuestro sistema, donde las obligaciones civiles y comerciales se han unificado. Acuérdense que nuestro código es civil y comercial. Finalmente, podemos decir, entre otros, que el contenido del derecho comercial se encuentra en la regulación de los actos de comercio. Acá está la sustancia de esta parte. Acá está el jugo. Finalmente, podemos decir, entre otros, que el contenido del derecho comercial se encuentra en la regulación de los actos de comercio del comerciante, en particular de la actividad comercial y conexos como casa de depósito, almacenes generales, seguros, transportes, organizaciones en forma de empresa, supermercados, auxiliares de comercio y demás actividades reguladas por la Ley 1034 del comerciante, el Código Civil paraguayo y demás leyes especiales. Entonces, yo me quedo con esto, ¿verdad? Yo me quedaría con esto cuando hablamos del contenido. Al final, cuando hablamos de los actos de comercio, el contenido podemos decir que son los actos de comercio, el comerciante en particular, la actividad comercial y todo lo que está relacionado a la actividad comercial, como por ejemplo la forma de empresa, el transporte, los seguros, los auxiliares de comercio y todas esas actividades que están reguladas por la ley. Eso en cuanto al contenido del derecho mercantil. Bueno, se va poniendo interesante. Después dice el punto número 2. Vamos a dice el resumen. Un ratito. La unificación. Este punto creo que no. Sí, la unificación es el punto número 2 del libro. Ya se va al punto número 3. Voy a tomar más el libro. Bueno, seguimos con el libro. Dice el punto número 2. La unificación de los contratos y de las obligaciones en Suiza
La unificación en Italia, tendencia científica a la unificación, jornadas latinoamericanas de derecho comparado en Montevideo. Vamos a ver primero la unificación en Suiza, página 59. Dice, se debe recordar que en sus orígenes el derecho comercial nació en forma separada del derecho civil. ¿Se acuerdan? Era una actividad especial de los comerciantes, con el fin de regular la actividad profesional de los comerciantes, considerándose al tráfico comercial como una actividad dinámica, permanente, por la cual el derecho común se mostraba insuficiente e incapaz de resolver esos problemas. Por eso es que se regulaba a través de los usos y costumbres, porque era una actividad privada, realizada solamente por algunos gremios y corporaciones. Exactamente. Esta concepción regía principalmente en la Edad Media, en primer término, porque el derecho civil, heredero del derecho romano, ha quedado petrificado, sin evolución, por consecuencia incapaz de resolver los problemas emergentes de la actividad mercantil. Vale decir que la actividad mercantil es una actividad en constante movimiento, en constante expansión y en constante complejización también, o sea, cada vez más compleja. A esta circunstancia debe sumarse el carácter clasista de los comerciantes. Claro, pues una clase laboral, pues, considerado como una clase social determinada, dedicada al tráfico comercial. Es como los ojeros, una clase social distinta, pues son ellos, que generaba grandes recursos económicos, por lo que merecían una legislación especial donde se reunirán los usos y costumbres comerciales de la época. ¿Se acuerdan que hablamos de, primero que nada, de... sí, pero lo primero que las leyes rodias fue lo primero que hablamos, ¿verdad? Después hablamos del libro... sí, del Consulado del Mar, pero hablamos de los libros del libro del Consulado del Mar, ¿verdad? Después hablamos... sí, después hablamos del Consulado del Mar, ¿verdad? Después hablamos de los juicios de Olerón. Son todas compilaciones de usos y costumbres en el ámbito mercantil. De eso estamos hablando ahora, ¿verdad? Cuando nos referimos a la unificación en Suiza. Estos dos ejes son los puntales que conforman el germen de un derecho especial. O sea, los dos puntales son, por un lado, esa clase especial que es la de los gremios y corporaciones mercantiles, y por otro lado esa norma específica para estas actividades específicas. Sin embargo, ya en el siglo XX se insistió sobre la necesidad de la unificación entre las obligaciones civiles y comerciales. Así, León Cahen, citado por Silva Alonso en el libro centenario del Código Civil, afirmó que las diferencias en el derecho civil y el derecho comercial no tienen nada esencial. Por eso es que se unifican. Por eso es que se unifican. No hay ninguna diferencia esencial atendiendo al acto en sí. En Suiza se encontró la conveniencia de unificar las obligaciones emergentes de los contratos comerciales y los contratos civiles, porque en puridad son lo mismo, son obligaciones. O sea, la naturaleza conceptual genérica es la misma. En un cuerpo común que es el Código Federal de las Obligaciones, por razones de política federal suiza, ha adoptado un código único cuyo valor jurídico es notable y unánimemente reconocido, encaminado a regir el conjunto de las obligaciones. Tal sistema configura un código único, pero no produce necesariamente la unificación en materia de obligaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unificación en Suiza, hablamos de la unificación de las obligaciones civiles y de la unificación de las obligaciones también comerciales. Ahora, hablando de la unificación en Italia, dice el Código Civil italiano de 1942, verdadera fuente del Código Civil paraguayo en materia de unificación de las obligaciones civiles y comerciales,
constituye en realidad un verdadero código privado, pues no solo se estableció un sistema unitario de las obligaciones. Claro, acá lo que importa son las obligaciones, no la naturaleza, si es mercantil o si es privada. Acá lo que mira el Código Civil son las obligaciones como tal. También se logró incluir parte del derecho comercial y empresarial, así como las personas, el derecho de familia, de la propiedad, de las obligaciones, de los contratos, de las promesas unilaterales, de los títulos de crédito, la gestión de negocios ajenos, el pago indebido, enriquecimiento ilícito. El libro quinto se ocupa del derecho laboral y el libro sexto de la tutela del derecho. O sea, nuestro Código Civil, como ustedes saben, está dividido en libros. Y bueno, cada libro versa sobre una materia. Pero acá lo central es que la unificación de nuestro Código Civil tiene como sustancia o como inspiración el Código Italiano, que unifica todas estas materias. Decíamos ya que en el siglo XX se evidenció la conveniencia de la unificación de la legislación civil y mercantil en un solo cuerpo, a fin de evitar la dispersión normativa, establecer una economía en el proceso, facilitar las soluciones jurídicas a los conflictos y ahorrar la doble jurisdicción que innecesariamente debía existir. Claro, si el derecho mercantil o el derecho comercial estaba separado del derecho civil, tenía que haber doble jurisdicción. Entonces, esto es una cuestión de economía procesal, también con esa mirada, y por supuesto mirando lo esencial, ¿verdad? Que las obligaciones, conceptualmente hablando en puridad, son las mismas, ¿verdad? Comercialista de la talla de Vivante comprendía claramente dicha necesidad. Apasionadas controversias se han operado desde entonces hasta llegar a la honesta y gloriosa rectificación de Vivante en 1925, hasta la suspensión del Código de Comercio de Italia en 1942. ¿Por qué? Porque se unificó, por supuesto. Es decir, ya en ese entonces fue redactado un proyecto franco-italiano que consiste en un importante intento de unificación. De esta manera, al lograrse la unificación en el Código italiano, desaparece el debate sobre el aspecto objetivo del acto de comercio, como también desde el punto de vista de los litigios desaparece la importancia de la distinción entre los criterios objetivos y subjetivos para la distinción del rol del comerciante. Por eso nosotros decíamos, desde el punto de vista subjetivo, el derecho mercantil es el derecho del comerciante, y desde el punto de vista objetivo, el derecho mercantil es el derecho del acto del comercio. La unificación elimina estos criterios y los unifica. O sea, hace que sea, según el Código italiano, hace que sea irrelevante esta distinción y lo unifica. Según Jorge Escobar, dice, el nuevo derecho italiano regula el derecho de los comerciantes, que son los empresarios. Y al hacerlo, replantea el problema del acto de comercio, pero ya desde otro punto de vista, al solo efecto de calificar al empresario. Se debe destacar que hoy en día existen claras tendencias de unificación por las razones expuestas más arriba. Así tenemos en la República Argentina. Se encuentra hoy en el Congreso de ese país el proyecto de Código Civil redactado por el profesor Atilio Aníbal Alterini, firmando la representación de un conocido comercialista como Héctor Alegría y otros juristas. Entre los fundamentos de la unificación cabe mencionar cuanto sigue. Vamos a ver los argumentos de Argentina para unificar. El derecho de las obligaciones tiene significativa trascendencia desde un doble punto de vista, dice el argentino. En lo cuantitativo, todas las relaciones pecuniarias que existen entre los hombres son vínculos de obligaciones, ya sea mercantil o no mercantil, son vínculos de obligación. Y por ello,
es igualmente indispensable para el conocimiento del derecho comercial y de un modo general de todo derecho privado. Se lo ha comparado con una planta que extiende sus raíces por todas las partes del derecho privado, en el derecho de la familia, en los derechos reales, en el derecho de sucesiones. Nos encontramos a cada paso con relaciones obligatorias. En lo cualitativo, ahora con palabras de Husserl, no es exagerado decir que el concepto de obligacional constituye la armonización y el sustratum del derecho y hasta de un modo más general de todas las ciencias sociales. O sea, la obligación es ese concepto genérico que se puede aplicar a la familia, a las relaciones privadas, al derecho mercantil, al derecho laboral, o sea, a todo lo relativo a las relaciones humanas. Incluso se puede aplicar el concepto de la obligación. Aplica. Otros autores como Boffy, Boguero, califican al derecho de las obligaciones como la matemática jurídica por su armonía lógica, capaz de ser denominador común de la construcción de sistemas jurídicos en diversas áreas. O sea, no existe, esto cerrando la idea de la unificación en Argentina, no existe el concepto de obligaciones mercantiles, obligaciones civiles, obligaciones laborales, obligaciones de familia. No, existen las obligaciones. Y sobre ese concepto general de obligaciones que dice acá, que es la matemática jurídica, nacen todas las ramas, ¿verdad? Mercantiles, familia, laboral, privado, ¿verdad? Muy interesante el fundamento de la unificación en Argentina. La unificación en Paraguay. El Código Civil argentino elaborado por el ilustre cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield fue adoptado por el Paraguay en el año 1876. Entró en vigencia el 1 de enero de 1877. El Código Civil paraguayo fue sancionado y promulgado en diciembre de 1985 y entró en vigencia en el 87, lo que equivale a 110 años. Reguló la vida de los paraguayos el Código Civil argentino. Durante 110 años utilizamos el Código Civil argentino. El anteproyectista Luis de Gasperi se inspiró en numerosas fuentes, pero especialmente recogió del Código Civil italiano de 1942 la unificación de las obligaciones. Ahí está el fundamento. Y los contratos en materia civil y comercial. Entonces, para mí, lo importante es entender que la unificación en las obligaciones y en los contratos replantea la unificación del derecho mercantil y el derecho comercial y el derecho civil. Se recogió del Código Civil italiano. Exacto. El Código Civil paraguayo en su artículo 28.10 derogó expresamente el Código de Comercio, con excepción del libro tercero, que trata sobre los derechos y las obligaciones que resultan de la navegación. Asimismo dejó subsistente la ley 1034 del comerciante y la ley 154 de quiebras. La ley 1034 del comerciante incorporó la novedosa figura de la empresa individual de responsabilidad limitada, que busca afectar un patrimonio comercial separado del patrimonio particular. Eso es lo que entendemos nosotros como patrimonio de afectación. Lo que hace rato decía Juan Esteban, ¿verdad? Es ese tercer género. Persona física, primer género. Persona jurídica, segundo género. Ese tercer género, digo bien, es ese patrimonio separado del patrimonio particular. Es el patrimonio, que es el patrimonio. Del... Exacto, ese es el patrimonio de afectación, con el propósito de establecer seguridad en las transacciones comerciales y evitar innecesarias maniobras para defender el patrimonio familiar. De la misma manera, se debe destacar la regulación de la competencia comercial, como la transferencia de establecimientos comerciales, donde se introdujo un procedimiento cuya inobservancia acarrea la responsabilidad solidaria de todas las partes intervinientes. Entonces, la unificación de nuestro código deviene profundamente
de la unificación de las obligaciones y de los contratos del Código Civil Italiano de 1942. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Después dice unificación en la República Argentina. En la República Argentina, página 63, a partir de enero del 2016, entró en vigencia el nuevo Código Civil. Ya tiene un nuevo Código Civil otra, donde siguió el modelo de la unificación en el proceso de recodificación, incluyendo los medios tecnológicos en las conclusiones de los negocios jurídicos comerciales, o sea, comercio electrónico ya, los derechos de los consumidores, etcétera. O sea, estas cuestiones ya están dentro del Código Civil argentino. En el nuestro, por supuesto, ni de rebote, porque en nuestro código es del año 87. Todavía no había Windows cuando eso. Dice en la fundamentación del nuevo código, al referirse a la unificación de las obligaciones, código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. En tanto se trata de la unificación del derecho civil y comercial, también se han adoptado ediciones para promover la seguridad jurídica en las transacciones mercantiles. O sea, el Código Civil argentino está un paso por delante, y diría dos luego, de nuestro código, porque ya plantea la figura de la protección o la seguridad jurídica en las transacciones electrónicas, comercio electrónico. ¿Se acuerdan que el profesor dice que nuestro código lo es del siglo pasado? Tiene razón, por esto. Dice en la fundamentación del nuevo código, al referirse a la unificación de las obligaciones, código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. En tanto se trata de la unificación del derecho civil y comercial, también se han adoptado ediciones para promover la seguridad jurídica en las transacciones mercantiles. Por eso se regulan contratos de distribución, contratos bancarios, contratos financieros, fideicomisos, régimen contable de los comerciantes y muchos otros temas. Para esos fines se ha tenido en cuenta la legislación internacional y el aporte de numerosos especialistas. Eso en cuanto a la unificación en el Código Civil argentino, en el actual, el del 2016. Estos valores y principios están muy presentes en nuestra propuesta legislativa y ausentes de manera sistemática en una gran mayoría de los códigos de otros países, lo cual confiere una singularidad cultural remarcable. Fundamentos del Código Civil y Comercial. Por supuesto, el Código Civil argentino, Código Civil y Comercial argentino puede presumir de esto, por eso es singular. Los otros códigos están, por supuesto, todo desactualizado, ¿verdad? El comercio electrónico no es una palabra que exista dentro del Código Civil, o un término. Eso en cuanto al Código argentino. Ahora vamos a la cuestión que dice tendencia a la unificación y jornadas científicas. Como afirmamos más arriba, dice, existe una clara tendencia hacia la unificación, en razón que se ha experimentado una verdadera comercialización del derecho civil, puesto que los nuevos sistemas de producción y consumo, así como las estructuras económicas y sociales, han producido una verdadera mutación de paradigmas en nuestro tiempo, donde existe una manifestación de contratos, redes de contratos y enorme público consumidor, como también las nuevas formas de contratación que por su velocidad y escasos costos hoy constituye el sostén fundamental del nuevo orden económico mundial. O sea, hoy la tendencia económica es vender, que las ventas sean de gran frecuencia pero de bajo costo. Entonces, por eso hablamos de esa necesidad, de esa velocidad con la cual se realizan hoy las transacciones comerciales. En las jornadas franco-latinoamericanas de derecho comparado llevadas a cabo en Montevideo en 1948, se tuvo el mismo criterio que lo señala Satanowski. Volvió a ratificarse en las jornadas para la unificación
reunidas en la Facultad de Derecho de Buenos Aires en 1956. Se plantea esto en los foros de discusión jurídico internacional. Hay que unificar el derecho civil y el derecho comercial. De eso estamos discutiendo. En la exposición de motivos del Código Civil de la República Argentina se invocan numerosos congresos más recientes, como el de Córdoba, Rosario, etcétera, 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 cuyas conclusiones son similares en el sentido de que no existen diferencias sustanciales entre contratos civiles y comerciales. Por lo que decíamos antes, ¿verdad? Las obligaciones son el sustrato y son el concepto genérico aplicable de relaciones entre personas privadas o relaciones de índole comercial. En la actualidad, numerosos países han logrado la unificación dentro de sus sistemas jurídicos. Otros aún tienen en estudio proyectos en el Congreso o en la Constitución o en la Comisión Redactora, delineándose los objetivos primordiales de la unificación. También se debe destacar la labor desarrollada por la UNIDROIT, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, organización no gubernamental con sede en Roma, y de la UNCITRAL, Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. ¿Se acuerdan de esa comisión que realizaba foros y demás, ¿verdad?, para unificar los criterios en materia comercial? Donde se busca establecer reglas comunes en materia de contratos internacionales, sea de origen civil o mercantil, y que pertenezcan a cualquier sistema jurídico. Claro, se está buscando un sistema común, un sistema cuyos principios sean comunes, porque el comercio en su naturaleza es internacionalista, es universal. Eso en cuanto a la tendencia a la unificación y a la jornada científica. Yo sé que puede parecer medio largo, medio tedioso leer estas partes, pero es importante para entrar en los conceptos. Por eso nomás nos estamos tomando el tiempo de leer. Y aparte que el profesor dijo que el libro, entonces, Sí, el libro del libro. sí, ya dicho por otros alumnos de otros cursos, yo no me quiero arriesgar con Beconia a improvisar Mira ahí. lo que estás Por eso, diciendo, Emanuel. señor, Va a haber preguntas que la contestación son textos directos del libro. sí, Y eso más que nada para obligar a los alumnos a que tengan el libro. sí, el profesor es bastante particular en cuanto a su forma de transmitir sus ideas. Inclusive dijo que los resúmenes del año pasado, dice, no están completos. Dice, Sí, son 36 bolillas que salen del libro. sí, Dice, por sí, eso sí, sí, hizo por eso. hincapié en el libro. Nada más que eso. Sí, por eso me estoy tomando el tiempo de leer todo y tratar de darle una explicación final a cada contenido pero yo sé que resulta cansador escuchar, pero es la única manera. Bueno, seguimos entonces, ya salimos de las tendencias unificadoras, comprendimos de qué es lo que versa la tendencia unificadora en Suiza, en Paraguay, en Italia, en Argentina. La tendencia unificadora te dice, por una cuestión de economía procesal, una jurisdicción es la ideal para tener cuestiones civiles y comerciales. Por otro lado, el concepto de obligaciones es el mismo en cuanto a relaciones de derecho privado, en cuanto a relaciones de actos de comercio. La obligación, el sustrato, el concepto es el mismo. Por lo tanto, no hay necesidad de mantener en códigos separados. Por lo tanto, unificar es razonable. Por eso hablamos de una tendencia unificadora. Por eso hablamos de un código civil y comercial. No hablamos de un código civil y un código comercial. No. Dentro del código civil ya está el código comercial. Básicamente sobre eso habla esta tendencia unificadora. Y cuando hablamos de las jornadas científicas, hablamos de la UNIDROIT, hablamos de la UNCITRAL, que son también organismos intergubernamentales que eventualmente procuran establecer o unificar los criterios en cuanto a la interpretación de los contratos, Sí, ¿verdad?, civiles y comerciales, justamente entendiendo que el comercio
es una cuestión internacional universal, ¿verdad? Un poco por ahí viene la mano haciendo una síntesis así muy breve. Bueno, ahora vamos a la distinción entre el contenido del derecho comercial y el estatuto del comerciante. O sea, hay una diferencia en lo que una cosa es derecho comercial y otra cosa es el estatuto del comerciante. Vamos a ver la diferencia. Dice, como señaláramos más arriba, el derecho comercial nació como un derecho profesional. ¿Por qué? Porque es un derecho que nace a partir de la creación de las corporaciones y de los gremios que comerciaban, ¿se acuerdan? En la edad antigua. Es un derecho profesional. Y ante la petrificación del derecho civil, frente al dinamismo del comercio, el derecho comercial nació por la necesidad de regulación de la actividad de las corporaciones. Claro, el derecho civil pues el derecho entre los privados que se mantuvo, vamos a decir, inalterable en el transcurso del tiempo. En cambio, el comercio es dinámico. Entonces, como que el derecho comercial empezó a correr mucho más rápido, empezó a evolucionar y últimamente hubo una tendencia de unificar ambos. Un poco por ahí viene la mano. Aunque posteriormente, por ser atentatorio contra el principio de igualdad, fueron suprimidas aquellas por el derecho comercial, siguió con sus principios propios. En primer término, no puede desprenderse del aspecto subjetivo, consistente en la calidad profesional del comerciante. O sea, el código de comercio, o el código del comerciante, mejor dicho, afecta a aquellas personas que practican actos de comercio. Y solamente afecta a aquellas que practican actos de comercio, ya sea de manera habitual o de manera accidental. Pero a ellas nomás les afecta. Por eso hablamos, y reitero, por eso hablamos de ese principio propio del derecho comercial, ¿verdad? Afecta subjetivamente a la persona que tiene la calidad de profesional de comerciante. ¿Verdad? Por otro lado, existen actos predominantemente mercantil y por último, obligaciones que rigen solo para comerciantes por su actividad profesional con derechos y obligaciones propios según lo establece el artículo 1 de esta ley del comerciante, que es la 1034. El contenido del derecho comercial, y acá vamos a la diferencia. El contenido del derecho comercial podría sintetizarse en dos puntos fundamentales. Uno, o primero, los actos de comercio regulados por el artículo 71 de la ley 1034, que abarca todas las actividades lucrativas de las personas, de los bancos, entidades financieras, negociaciones, mandatos comerciales, transporte, adquisición de establecimientos mercantiles, operaciones de los factores, construcción y venta de buques, carta de crédito, fianza, tarjeta de crédito o de derechos intelectuales. Es el primer fundamento, ¿verdad? Y el segundo, la calidad profesional del comerciante. Entonces, estos son los dos puntos fundamentales. Por un lado, el acto de comercio, que son las actividades. Y por otro lado, la calidad profesional del comerciante. Esas son las cuestiones que están contenidas dentro del derecho comercial. Debemos reiterar que con la unificación desaparece el interés práctico del contenido del derecho mercantil, pues las jurisdicciones donde se ventilarán los litigios hoy se encuentran unificadas en la jurisdicción civil y comercial, aplicando simplemente los principios del código o de las leyes especiales sobre la materia. Entonces quiero cerrar la idea. Cuando nosotros hablamos de la distinción entre el contenido del derecho comercial y el estatuto del comerciante, cuando nosotros lo que decimos es que el derecho comercial, por un lado, lo que regula son los actos de comercio,
que son aquellos que están comprendidos dentro del artículo 71. Y por otro lado, lo que regula es la conducta del comerciante, que son aquellos que ejercen de manera habitual o accidental los actos de comercio. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque para ellos rige ese estatuto del comerciante, y esa es la distinción. Porque vuelvo a leer esta parte que es muy importante. Página 65. Como señaláramos más arriba, el derecho comercial nació como un derecho profesional, nació con ese criterio subjetivo, ¿verdad? Como el derecho civil se mantuvo inamovible por siglos, a diferencia del derecho comercial que fue mutando, fue sufriendo muchos cambios producto de su vertiginosa transformación, eventualmente, que posteriormente igual se van a unificar, por supuesto, en la edad contemporánea. En primer término, no puede desprenderse del aspecto subjetivo consistente en la calidad profesional del comerciante. O sea, acá lo que hay que entender es que el estatuto del comerciante rige para aquella persona que practique actos de comercio. Eso es muy importante. O sea, regula los actos de Sí, los comerciantes, sí. o sea, los derechos y obligaciones. Son esas normas. Que es lo que está enunciado en el artículo 71. Un sujeto que practique alguna actividad comprendida dentro del artículo 71 es un sujeto al cual es alcanzado por la ley. Eso es muy importante de mencionar para que no haya confusión. Y cuando hablamos del derecho comercial en sí, el derecho comercial es el derecho civil, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, ya se unificó. Pero el estatuto del comerciante es el estatuto que rige para aquel que ejerce actos de comercio. Pero el acto de comercio en sí, o todo lo relacionado al derecho comercial, está regulado en el Código Civil y Comercial. Esa es la distinción que es muy importante hacerlo y tenerla bien presente. Ok, pasamos al punto número 4. Página 66. Unificación de las obligaciones y de los contratos. Resolución de la Comisión Nacional de Codificación. Claro, entendimos anteriormente que las obligaciones se unificaron. Las obligaciones civiles y comerciales se unificaron producto de esa tendencia que nace ya en Francia, en Italia y posteriormente en Paraguay, ¿verdad? La reforma del Código Civil, dice, o la redacción de códigos propios, fue una necesidad largamente sentida. Y ese gran anhelo fue implementado cuando por decreto ley se lleva el número 200 de fecha 2 de julio de 1959. Se creó la Comisión Nacional de Codificación, o sea, los codificadores del código, ¿verdad?, como organismo destinado a revisar la legislación general del país y promover su reforma en las diversas ramas del derecho. Dicho decreto en su artículo 1 dispuso lo siguiente, o sea, la tendencia unificadora del derecho civil en Paraguay toma mucha fuerza con este decreto ley del año 59, porque a partir de ahí empieza o se conforma esta comisión codificadora que tiene como tarea, dice, créase la comisión de codificación con el objetivo de proyectar la reforma en el orden civil y comercial, criminal, rural, minero, procesal, laboral, militar y sanitario. O sea, vamos a reformar el Código Civil considerando esa tendencia unificadora que se da en el mundo. Ahí es donde De Gasperi toma como inspiración el Código Civil italiano de 1942, en donde las obligaciones civiles y comerciales se confunden, se unifican. ¿Pero qué hace esta comisión? ¿Revisa la legislación Sí. general del país? Ahora vamos a ver eso. Dice, como se puede observar, la Comisión Nacional de Codificación fue creada con una finalidad muy amplia, consistente en estudiar la reforma de diversas legislaciones. Sin embargo, este objetivo persiste aún en el tiempo, pues las nuevas exigencias imponen nuevos estudios conforme al desarrollo actual de la ciencia y la tecnología que requieren de apropiadas regulaciones. O sea, la comisión redactora va a estudiar todas las cuestiones legales relativas al orden civil, comercial, criminal, minero, procesal, laboral, militar y sanitario. Con posterioridad, en fecha 31 de julio del mismo año,
por decreto 6021, se integró la Comisión Nacional de Codificación con el doctor J. Eulogio Estigarribia, el profesor doctor Juan José Soler, de Gasperi y toda esta gente que eran los miembros, ¿verdad? No quiero leer todos los nombres, pero muchos miembros. Vamos a hablar de la comisión, esa es la parte importante. Esta comisión ha encomendado al eminente civilista de Gasperi, profesor de la universidad, la tarea de preparar un anteproyecto del Código Civil para el Paraguay, atendiendo a la versación jurídica del maestro paraguayo. En sesión de fecha de septiembre del mismo año, la Comisión de Codificación ha resuelto encomendar el trabajo de la elaboración del anteproyecto de Gasperi, comunicándole por nota 30 de septiembre, en la que, entre otras cosas, decía: la Comisión Nacional de Codificación, al encomendar este delicado trabajo, ha tenido en cuenta su vasta versación jurídica y el indudable patriotismo que ha impulsado siempre en sus determinaciones intelectuales, en sus esfuerzos y en sus afanes de ciudadano. O sea, claro, vos porque sos muy inteligente, arreglan a este quilombo que es nuestro Código Civil. O sea, vamos a tener, en realidad lo que le dijeron de Gasperi, vamos a tener un Código Civil propio. Vos podés hacer. Claro. Entonces más o menos ese fue, ¿verdad? El monumental esfuerzo del doctor de Gasperi ha sido coronado por el éxito, y este pudo ofrecer a la comisión su anteproyecto del 28 de octubre del 62, inspirado en la más moderna doctrina. Ya quedó, ¿verdad? Pero no importa. Fruto de una singular experiencia, el anteproyecto realiza la fusión, acá viene la parte importante. El anteproyecto realiza la fusión de las obligaciones en materia civil y comercial, inspirándose, o sea, copiando el modelo del Código Civil italiano de 1942, algunas disposiciones del Código Civil francés y otras del Código alemán. O sea, empezó a copiar. El trabajo de Gasperi ofrece un monumento imperecedero, demasiado ya le aman esto, a la obra de la legislación nacional. Su enorme voluntad, su preparación y su vasto conocimiento de la ciencia jurídica y particularmente el derecho civil posibilitaron la conclusión de la extraordinaria labor científica en muy poco tiempo. Claro, porque hizo un copiar-pegar. Sin embargo, tuvieron que pasar 23 años para que el Congreso Nacional pudiera aprobar el nuevo Código Civil paraguayo. Bueno, esto ya es una cuestión ya puramente histórica. Ya no voy a leer para ahorrar tiempo, pero acá ya no hay más un contenido como tal. Acá lo que cuando hablamos de la unificación de las obligaciones en nuestro código, tenemos que mencionar esta comisión unificadora, esta Comisión Nacional de Codificación, ¿verdad? Que por el decreto ley 200 del año 59 se le encomendó la tarea de establecerse y reformar, o sea, crear un código civil en realidad, porque no teníamos un código civil hasta ese momento, para establecer regulaciones jurídicas propias en materia civil, comercial, criminal, rural, minero, procesal, laboral, militar y sanitario. O sea, esa fue la tarea de esta comisión codificadora. No había pues Código Civil paraguayo en ese momento. Tenían que estudiar la reforma. Exacto. Legislativa. Exacto. Porque nosotros, recordemos, hasta ese momento usábamos el Código Civil argentino. Entonces ahí es donde se le encomienda puntualmente a De Gasperi por el decreto 6021. La comisión le encomienda a De Gasperi trabajar en un Código Civil para el Paraguay. Código Civil y comercial para el Paraguay. Y bueno, ese es su anteproyecto del año 62, que él la presenta y que posteriormente, 23 años después, en el año 85, se aprueba y entra en vigencia en el año 87, ¿verdad? Donde ya las obligaciones civiles y comerciales están unificadas. Por último, en cuanto a las relaciones del derecho comercial con las demás ramas del derecho, con esto vamos a cerrar nuestra clase de hoy. El derecho comercial, cuya actividad propia es el comercio, por diversas razones se relaciona con distintas ramas del derecho. Claro. En primer término,
el derecho civil. ¿Por qué? Porque utiliza la figura de los contratos, y el contrato es una cuestión puramente de derecho civil, ¿verdad? Y con posterioridad a la unificación, sus disposiciones se aplican a diversos contratos de carácter comercial, como también la propia ley del comerciante. Por otro lado, como la referida actividad es controlada por el Estado, se encuentra igualmente relacionado con el derecho administrativo. Jesucristo. La intervención y el control del Estado se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, los bancos, las entidades financieras, de seguros, se hayan controlado por el Banco Central por medio de sus respectivas oficinas de superintendencias. También los almacenes generales de depósitos, casas de bolsa y negocios en general. También la relación con el derecho tributario crece día a día, pues el enorme volumen de contratos comerciales genera tributos, claro, están grabados por tributos para el ingreso fiscal del Estado y se ha convertido en fuentes de recursos primordiales. Por supuesto, si hoy tenemos un dólar estable, es gracias a la exportación de soja. Y la exportación de soja, por supuesto, toma como conducto al derecho civil y comercial, por supuesto, ¿verdad? Y eso está grabado por impuestos. Por otro lado, no debemos olvidar que la presión tributaria sobre las actividades mercantiles es mayor, por lo que obliga tanto a los comerciantes como a los profesionales del mercado a perfeccionar sus conocimientos con sus técnicas legislativas. Los empresarios deberán actualizarse mediante sistemas informáticos a fin de facilitar el control, la aplicación de las cargas tributarias. Lo que estamos viendo es cómo se relaciona el derecho comercial con otras ramas del derecho, ¿verdad? Por supuesto, derecho civil, ahora el derecho tributario, administrativo, sin duda. Con el derecho procesal se encuentra igualmente relacionado con el derecho procesal civil, ¿verdad? En razón de nuestra actualidad, pues el código de forma es un código procesal civil y comercial que regula el proceso civil como comercial. Igualmente puede afirmar que el derecho comercial tiene vinculación con el derecho laboral, claro, mano de obra, pues la actividad empresarial actúa como patronal de la relación laboral. Se debe destacar especialmente su vinculación con el derecho penal, porque el nuevo Código Penal, establecido por la Ley 1160, donde en la disposición del artículo 321 incorpora y adapta las sanciones penales establecidas en las leyes especiales, entre ellas numerosas leyes mercantiles, ¿verdad? Entonces, por último, cuando hablamos de las relaciones del derecho comercial, tenemos que decir que tiene relaciones muy íntimas con el derecho civil, con el derecho administrativo, con el derecho tributario, con el derecho procesal civil y también, ya en última medida, con el derecho penal, ¿verdad? Y con el derecho laboral. O sea, esa es la relación que tiene hoy el derecho comercial con todas esas otras ramas del derecho. Bueno, con eso quiero cerrar esta primera jornada. Hicimos, bueno, 2 unidades. Esperaba hacer 3, pero bueno, es largo, entonces estamos leyendo a un buen ritmo, pero no pudo avanzar todo lo que queríamos. Igual mañana vamos a volver a continuar. La idea por lo menos es llegar a las 4, ¿verdad? Y ya que el lunes no hay clase, no sé, meterle uno más. Ay, nosotros no nos vamos, perdón. Entonces le metemos por lo menos una unidad más para estar en línea con lo que está desarrollando el docente, porque es una materia bastante compleja que hay que entender, ¿verdad? Es la base para contrato y para comercial 2 y para todo lo que va a venir. Y bueno,